Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Inclusivo en la otra de Telemadrid. Como cada semana traemos la actualidad del deporte paralímpico a nivel nacional en nuestras noticias inclusivas. En Espacio BSR repasaremos las 3 primeras jornadas para el Club Deportivo Ilunion e IMF Getafe BSR. Además, en el Mundial de Bangkok, la selección sub-25 femenina ha hecho historia al obtener una espectacular 4ª posición. Y concluiremos con nuestro Camino a París 2024, en el que hemos charlado con Jorge Gutiérrez para conocer la labor transversal de un guía paralímpico. Una entrevista que no tiene desperdicio. ¡Empezamos! La Copa del Mundo de Boccia disputada en Portugal tiene acento español. El tándem nacional formado por Basile Agache y Sara Ayer se subió al cajón al lograr la plata en modalidad por equipos. Basile y Sara se colaron en la fase final de forma directa al arrasar a Eslovaquia por 6-1 y a Hungría 0-8 en la fase de grupos. En semifinales se impusieron a Japón 4-2, consiguiendo una victoria de prestigio. Sin embargo, en el duelo por el oro esperaba de nuevo Hungría, que se tomó la venganza por su cuenta y superó a los españoles por un ajustado 4-3. La ciudad de Terni, en Italia, fue la sede del Mundial de Esgrima en silla de ruedas, donde Judith Rodríguez se quedó a un paso de las medallas en las modalidades de espada y florete. En espada consiguió un meritorio 5º puesto, que le permite ser también la número 4 a nivel mundial en esta disciplina. Pese a no tocar metal, la viguesa con estos resultados se hizo con unos puntos iguas muy valiosos, ya que encarrilan su clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024. El triatlón español se hizo con 3 medallas en la Copa del Mundo de esta modalidad celebrada en Alandra, Portugal. Marta Francés llegaba como subcampeona del Mundial de Pontevedra en categoría PTS 4 y en territorio luso logró el oro en la misma categoría, una presea con la que prácticamente amarra el billete para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Además, en PTS 3 el andaluz Diego Lardón también consiguió el bronce, siendo la 2ª medalla internacional que obtiene en su carrera. Y en PTVI, el tándem formado por el deportista Héctor Catalá y su guía Ángel Salamanca se colgaron el bronce. El pasado lunes 9 de octubre tuvo lugar el primer encuentro Relevo Madrid en el pabellón central del Consejo Superior de Deportes. Un evento en el que se realizaron multitud de actividades físico-deportivas para niños y niñas con discapacidad, con el objetivo de analizar el potencial de los futuros deportistas paralímpicos. Un programa en el que los expertos del Comité Paralímpico Español se encargaron de localizar y captar jóvenes con discapacidad para impulsar su iniciación en la práctica deportiva. Fueron unas jornadas divertidas, interesantes, llenas de talento y en las que reinó el entretenimiento y el buen rollo. El futuro del deporte paralímpico nacional está en buenas manos. Ya estamos de nuevo con nuestro espacio BSR. Repasamos las 3 primeras jornadas para el Club Deportivo Ilunion e IMF Getafe BSR. Club Deportivo Ilunion arrancó la campaña en el Polideportivo de Txurdinaga venciendo a Bidaideak Bilbao por 65-68. En la segunda jornada, los de Víctor Ramos obtuvieron una meritoria victoria por 82-61 en el pabellón Fundación Montemadrid ante Amibel Reyes Gutiérrez. Y ya en la tercera fecha en el pabellón Fundación Montemadrid sumaron una victoria ante Fundación Aliados Valladolid, que en ningún momento corrió peligro y que ya en el primer cuarto encarriló con una ventaja de 12 puntos que al descanso se redujo a solo 11. En el tercero, Ilunion se mostró arrollador sin encontrar opción en Fundación Aliados, que pagó por una parte su falta de acierto defensivo y por otra la poca rotación de su banquillo, con solo 7 jugadores participando de un encuentro muy físico y de alta intensidad. Ignacio Pincho Ortega con 22 puntos lideró a Ilunion sobre la pista, mientras que el argentino Adrián Pérez con 15 fue el mejor de Fundación Aliados Valladolid. Ahora nos centramos en el inicio del cuadro del sur de la Comunidad de Madrid en su retorno a la mejor liga de baloncesto en silla de ruedas del mundo. Debutó en el José Luis Talamillo de Burgos ante Servigest con una derrota por 69-63. En la segunda jornada en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe se medía a Ibercon Sanfip de Vigo y acabó perdiendo el equipo de Poli González por 37-71 ante
River con San Pip de Vigo. Y en la tercera jornada visitaba el Polideportivo La Granadilla para medirse a Mideva Extremadura. El equipo madrileño plantó cara hasta el descanso, momento tras el cual se notó la diferencia de experiencia de ambas plantillas y los locales se mostraron más acertados en apartados como los 14 puntos tras pérdidas de Getafe o los 10 en contraataques. Jon Hernández con 29 puntos fue el mejor de Mideva Extremadura, mientras que Paco García con 22 fue el más acertado del equipo madrileño. Ahora miramos la clasificación. Tras las 3 primeras jornadas, el Unión ocupa el liderato con 3 victorias y mejor básquet average que BSR Amiens Albacete con el mismo número de triunfos, mientras que IMF Getafe BSR ocupa la 10ª plaza y todavía no conoce la victoria. Y concluimos nuestro espacio BSR metiéndonos de lleno en el Mundial Femenino Sub-25 de baloncesto en silla de ruedas. El combinado que lidera Sonia Ruiz y que cuenta en sus filas con la jugadora madrileña de IMF Getafe, Cindy Ramos, ha hecho historia en Tailandia. Primera participación del combinado español femenino Sub-25 y que ha concluido entre las 4 mejores selecciones del mundo, venciendo a países tan potentes como Australia o Alemania. Un hito que quedará en la historia del baloncesto en silla de ruedas. Lo que hemos vivido en estos días no lo he vivido nunca, y con la emoción y ver a las chicas competir con los poquitos recursos. Hemos competido con 13 licencias y el resto de países con 400 licencias sub-25. O sea, es que no es poco lo que hemos hecho. Al final hemos competido, conseguimos ganar a Australia, pasar a cuartos, conseguir pasar a las semifinales ya fue, vamos, lo mejor que nos ha podido pasar. Y ahí rozar la medalla con China, pero también súper felices porque al final pudimos competir a China hasta llegar a estar de 3 puntos, ¿no? La próxima semana regresamos con más espacio BSR en Madrid Inclusivo. Hoy en nuestro Camino a París 2024 vamos a adentrarnos en la figura de un deportista fundamental para el desarrollo de los atletas con discapacidad visual, los guías. Para tratarlo en profundidad contaremos con Jorge Gutiérrez, guía paralímpico profesional, que ya sabe lo que es vivir la experiencia de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. La verdad que es un sueño hecho realidad, poder vivir en la Villa Olímpica y Paralímpica. El periodo previo a estar en la Villa nos concentraron en Barcelona 15 días. Y fueron 15 días en los que me dediqué a entrenar, a comer y a dormir y a estar con la gente, con los deportistas y a relacionarme. Ese fue mi primer sueño cumplido. No de decir, joder, es que me estoy dedicando a ser deportista de élite de verdad. Hasta que no me pusieron la acreditación en el cuello, yo no lo asimilé porque cualquier cosa podía pasar. En esa época, pues un positivo en COVID te dejaba fuera y te mandaban a Madrid. Pues el recuerdo más bonito, sobre todo personas y también momentos, ¿no? Pero momentos con personas. Y estábamos muy unidos y al final vivimos muchas cosas juntos y al final todas esas cosas las recuerdo con ellos. Ceremonia de inauguración llorando, entrando llorando al estadio y poder formar parte de ello es lo que a mí realmente me pone los pelos de punta, ¿no? Formar parte de esto, es que estás formando parte, ¿no? Y lo estás viviendo. Imaginaos todas las sensaciones y emociones que podáis tener juntas, explotar en el momento que das el primer paso al estar en el estadio. Al final los juegos, ¿por qué tiene tanto impacto? Pues porque es el máximo exponente de los valores del deporte. Y esto ocurre cada 4 años, ¿no? Que puede pasar lo que sea en el mundo que al final se van a hacer, si no es un año se van a hacer al siguiente y se respetan. Una medalla en unos juegos es un sueño, ya es el máximo de los sueños. We live here. If the markers start to splinter in our skin. Jorge nos sumerge en todo lo que rodea a la figura del guía. Para el gran público, una figura desconocida que descubriremos en 2 entregas para guardar en la memoria. La figura del guía es un deportista que no tiene discapacidad y entonces esta persona sin discapacidad al final es un deportista también de alto nivel que les acompaña para poder realizar su actividad. Este deportista no es un deportista que una persona que viene de la grada baja y corre con ese deportista, sino que al final detrás tiene que haber una preparación, en la mayoría de los casos superior a la normal. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que hacer los entrenamientos que hace ese deportista
y luego aparte tú tienes que hacer tus entrenamientos y compensar la modificación en la biomecánica que se da porque corremos como un espejo. Aquí tenemos una de las cuerdas con las que corremos, hay diferentes tipos y entonces pues bueno, pues corremos atados por la mano. Yo normalmente corro en el lado derecho del deportista paralímpico. Esto lo que hace es que sea una carrera sin eficiencia y que no busques rendimiento, porque al final para correr eficientemente, si ves élite olímpica, tiene una carrera muy amplia, empujando mucho, cadena posterior, cadena anterior, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros trabajamos es mejorar esa cadencia, mejorar esa biomecánica, o sea, hay un trabajo de acoplar ese guía con ese deportista, etcétera. Lo ideal sería que tuviera una estatura y unas características similares, pero no hay guías. Y entonces pues al final hay que adaptarse como sea. El camino es durísimo. Si tú quieres obtener el máximo éxito, tienes que estar dispuesto a sentir lo mismo en una posición contraria, ¿no? Si tú quieres llegar aquí al cenit, tienes que haber estado en el infierno, en el pozo más profundo que existe. Si yo entiendo que para poder vivir esto tengo que sentir lo contrario, esta euforia, esa felicidad, esa sensación de logro, yo sé que para poder sentir eso en algún momento voy a sentir lo contrario. Entonces también a mí me prepara psicológicamente para afrontarlo. Y cuando llega, esas emociones, esas sensaciones se suavizan automáticamente porque estás ya preparado para ello y dices, venga, vamos a por ello una vez más. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Una cosa muy importante que me han enseñado es, si te quejas de algo, presenta una solución, porque el mundo está lleno de gente quejándose y al final eso no sirve para nada. La vulnerabilidad de los guías lo hemos visto en multitud de ocasiones, guías que están preparando juegos, guías que están preparando mundiales y que de la noche a la mañana, telefonazo. Mi opinión es que al final es más fácil hacer lo que se está haciendo y no cambiar a una cosa nueva y salirse de la zona de confort. Y puede cambiar muchas vidas, ya no solo, sino ayudar a muchos niños que a lo mejor por su discapacidad están sufriendo injusticias, o están sufriendo bullying, o están sufriendo desigualdades y dicen, joder, hay personas que lo han conseguido y mirad qué impacto tienen y tenerlos como referencias. Es construir. Pues me han enseñado un mundo entero, un mundo entero y a quejarme menos. Gente maravillosa que te cuenta su historia y te hace temblar, ¿no? Te hace temblar de decir, joder, qué afortunado soy. Y no somos conscientes de ello. Estamos viviendo la mejor época de la humanidad. O sea, ser conscientes de ello. Entonces, claro, esta gente al final te enseña y te pone los pies sobre la tierra y te dice, levántate con una sonrisa en la cara, cuando te levantes y llueve, sonríe a la vida, cuando tengas un problema, búscale soluciones, barajea perfectamente si ese problema depende de ti, tienes capacidad de acción, es una cosa externa a ti para separarte de ello, ¿no? Son cosas que te van enseñando, te van aportando y te cambian al final como persona, te llevas un trocito de ellos. Ayer fue el primer día de universidad con los chicos y fue lo primero que les dije. Existe la luz porque existe la oscuridad, chicos. Tenéis ya que romper las creencias que tenéis respecto al fracaso, a la frustración, al miedo a equivocarse. ¿Por qué? Pues porque al final de manera innata desde pequeños nos han señalado, nos han reído de nosotros siempre cuando hemos fracasado y te ha generado una sensación negativa que al final lo que hace es hacer una creencia negativa hacia ello. Y la gente exitosa, la gente que avanza, al final la gente que consigue objetivos, ya sean empresariales, ya sean deportivos, son deportistas que no se han cansado de fracasar y de equivocarse. ¿Por qué? Pues porque han conseguido asimilarlo como algo positivo. Y cuando ellos lo asimilan como algo positivo, les da igual lo que diga la gente porque entienden que forma parte del éxito. Porque una cosa va arraigado a la otra. Sin una no existe la otra. Y cuanto antes tú como deportista lo asimiles, mucho mejor. Porque va a llegar. Y puede ser la diferencia entre quedarte y no llegar o llegar porque al final todo trata de persistir. La mejor confianza que puede haber en uno mismo es conocerse a uno mismo. Si tú te exiges a ti y eres la persona que más te exige, ya está hecho. Todo eso, esa capacidad del conocimiento, esa capacidad de tener herramientas y experiencia, es lo que te da confianza. Y es lo que a mí me hace tener confianza para saber y decir, vamos a por ello y a disfrutarlo.